Un amarre mortal. Les quiero mandar un fuerte saludo a quienes en este momento se prestan para poder conocer un poco de mi historia. Aunque me fue difícil decidir si la compartía con todos ustedes, por el simple hecho de que es una experiencia muy fuerte, la cual estuve tratando de superar hasta la fecha. Al ser madre, tuve que soportar el peor de los dolores que una mujer jamás debería experimentar. Yo amaba profundamente a mi querido hijo, pero por desgracia del destino y de las malas personas, él ya no está conmigo. Decidí, en pocas palabras, contarles mi historia, porque quizás ustedes estén pasando por algo similar, y tal vez podría ayudarles a actuar en tiempo y forma, porque yo cuando lo quise hacer, ya era demasiado tarde. Bueno, todo comenzó cuando decidí invitar a vivir a mi hermana Graciela conmigo. Yo me llamo Mariela. Ella había terminado su matrimonio con su esposo Mauricio, quien la dejó por otra mujer mucho más joven. Mi hermana en ese entonces tenía alrededor de 50 años. En realidad, nunca me llevé bien con Graciela, pues desde niñas tuvimos muchas diferencias, sobre todo porque decía que mamá me quería más a mí, pero no era así. La realidad fue que yo tenía un problema de salud al caminar, que superé con el tiempo, y mis padres estuvieron más al pendiente de mí. También decían mis familiares que yo era más bonita. Claro, no con esas palabras, y para serles sincera, eso ocasionó los celos de Graciela hacia mi persona. Con el tiempo siempre traté de llevarme bien con ella, pero se distanció mucho al irse a trabajar a la Ciudad de México, en uno de esos negocios donde vendían hamburguesas, tacos y comida corrida. Ella estuvo muchos años allá, hasta que conoció a Mauricio y se juntó con él. A veces ella venía a visitarnos en casa de mamá, porque mi padre ya no estaba. Este falleció cuando éramos adolescentes en un accidente de tránsito. Nos quedamos con mi madre desde ese entonces, hasta que se fue Graciela a probar suerte. Cuando mi hermana venía a la casa, comencé a sentir extrañas cosas con su presencia. Era algo de lo cual no puedo explicarles, porque no encontraría las palabras precisas para poder hacerlo. Pero sentía como un escalofrío, y a veces la casa se ponía algo helada, aunque fuera verano. Al principio pensé que era la única que sentía todas esas cosas, pero unos años después, platicando con mi madre, me dijo que ella sentía lo mismo que yo, y eso empezó a preocuparle. Graciela traía algo con ella, pero en ese tiempo jamás me atreví a preguntarle, porque además su presencia siempre me impuso mucho respeto. Era como si mi propio cuerpo me diera a entender que tuviera mucho cuidado con la presencia de mi querida hermana. Después de un tiempo, yo me casé, pero las cosas no funcionaron como yo esperaba. Entonces decidí regresar con mi madre, quien al poco tiempo falleció, dejándome sola. Me quedé a vivir en casa de mis padres. A partir de esos momentos, fue mi hogar junto con mi hijo Francisco. Afortunadamente logré poner una tiendita, la cual trabajé con mucho esfuerzo, y se convirtió en mi sostén económico. Como la casa estaba en una zona céntrica de la comunidad, al poco tiempo gané clientes, los cuales me ayudaron a crecer mi negocio para convertirse en el mejor del pueblo. Así que pude hacerme cargo de mi hijo. Este creció hasta convertirse en un hombre hecho y derecho. Siempre le inculqué buenos valores. Él era un amor de persona, el mejor hijo que una mamá podría tener. Cuando cumplió 18 años, decidió estudiar administración de empresas, porque decía que deseaba ayudarme a expandir el negocio. Además era un genio para las matemáticas, cosa que a mí se me dificultaba mucho, pero mi Pancho siempre me ayudaba con todas las cuentas. Después de un tiempo, este se graduó
y comenzó a ayudarme con el negocio. Logramos abrir otras 2 tiendas más, y fue el mejor momento de nuestras vidas, porque teníamos muy buenos ingresos para vivir modestamente. Así pasaron 2 años, y algunas veces le pregunté por qué no tenía una novia, pero decía que todavía no le interesaba ninguna muchacha para entregarle ese corazón de oro que tenía. Ya no insistí más, y dejé que las cosas se dieran por sí solas. Sin embargo, en ese tiempo, un día recibí una llamada de mi hermana Graciela. Ella a veces me hablaba, otras veces no, pero tampoco le reprochaba nada, porque honestamente no soportaba su presencia. Esa mala vibra que sentía con ella, para mí era intolerable. Ella me dijo que iba a llegar de visita a la casa al día siguiente. Recuerdo que en ese momento era jueves. Para el viernes ella apareció muy temprano. Eran como las 7 de la mañana y apenas me iba levantando. Pensé que tal vez llegaría durante el día, y por ese motivo había hablado con Francisco, que no iría a trabajar a las tiendas. Cuando la vi entrar por la puerta, ella se acercó para darme un fuerte abrazo. En ese momento sentí una chispa eléctrica de energía, pero me ocasionó un tremendo escalofrío, a tal grado que terminé rechazando un poco el recibimiento de Graciela. «¿Cómo has estado?», me dijo sonriendo. «Muy bien, hermana. ¿Y tú? ¿A qué se debe el honor de tu visita?». En esos momentos, Graciela comenzó a llorar. Al verla en ese estado, le ofrecí un vaso con agua, para poder calmarle un poco su tristeza. Luego comenzó a contarme lo que le sucedía. Me dijo que se había separado de su esposo, o más bien, este la había dejado por otra mujer, y en esos momentos ella se sentía muy dolida. «Yo lo amo demasiado», decía ella. «Por eso he venido a pedirte que me permitas regresar a vivir a la casa de mi mamá». Cuando escuché eso de la boca de mi hermana, créanme que no me causó mucha gracia, porque la verdad ya tenía mucho tiempo que sentía una extraña vibra cuando la tenía cerca. No soportaba su presencia, y tenerla todos los días para mí iba a ser incómodo y sobre todo muy estresante. Intenté preguntar por qué deseaba regresar a casa. Quizás habría otra solución para que ella se mantuviera lejos de mí, como todos esos años. Pero ella suplicó que la dejara quedarse, porque no tenía trabajo, ni mucho menos dinero. Su esposo le había robado todo. Después de una larga charla, no tuve opción, y tuve que dejar que se quedara en la casa. Ella ya traía sus maletas. Estaba afuera, y en el momento en que le dije, «Puedes quedarte, esta es tu casa», corrió de inmediato a ocupar el cuarto que era de mamá, porque el de ella lo estaba usando mi hijo. Graciela sabía de la existencia de Francisco, pero pocas veces lo llegó a ver de niño. Es más, ya eran demasiados años que no nos visitaba, y eso era lo que más me agradaba, el no tenerla que ver constantemente. Por la tarde me dispuse a salir al mercado para comprar la comida. En esos momentos subí al cuarto de mamá y miré a Graciela dormir en la cama. Al parecer estaba cansada del viaje, porque de la casa a la ciudad eran como 5 horas en el autobús. Regresé y me apresuré a preparar algo rico para comer, pues me gustaba mucho consentir a mi Pancho. Al estar cocinando, escuché la voz de Graciela que decía que olía rico. Se acercó para observar la cocción en la estufa y comenzamos a platicar otras cosas más de su vida. Ella contó lo mal que lo pasó estando con su expareja, pues este le era infiel de manera recurrente. Hice todo lo que pude, pero al final las cosas no me resultaron. Pero este nunca será feliz. De eso yo me encargo, ella dijo con una extraña expresión en su rostro. En esos momentos sentí como un aire helado sobre mis cachetes, y fue muy extraño,
porque las ventanas de la cocina, junto con la puerta, estaban totalmente cerradas. No había oportunidad que el aire entrara. Tiempo después escuché que la puerta se abrió. Era Francisco. Llegaba del trabajo porque se la pasó todo el día checando a los proveedores. En esos momentos se acercó para darme un beso, como de costumbre. Yo estaba sentada en la sala viendo una telenovela. De repente, la voz de Graciela nos interrumpió. «Seguramente es mi sobrino», dijo ella. «Ya es todo un hombre. Y muy apuesto, por supuesto». Mi hijo quedó por unos minutos inerte, sin decir una sola palabra. Había olvidado comentarle sobre la presencia de su tía, y creía que eso me iba a reclamar después. Francisco se acercó a ella, muy cortés, para darle un abrazo de bienvenida. Pues no es para presumir, pero mi hijo era un amor de persona. Graciela se quedó mirando por unos segundos. Después añadió otro comentario, diciendo que mi hijo estaba muy guapo, y seguramente andaba rompiendo corazones por ahí. «Tengo otros intereses, tía», él le contestó, seguro de sí mismo. «Vaya, en verdad has sabido educar muy bien a tu hijo», respondió ella, con una expresión algo sarcástica, la cual no me causó nada de gracia. «Mi madre ha sido la mejor. Estoy muy orgulloso de tenerla», dijo Francisco, dándome un fuerte abrazo. En esos momentos interrumpí a mi hermana, porque sus comentarios estaban fuera de lugar. Sentía que me reprochaba cosas, de las cuales por supuesto yo nunca tuve la culpa. Por ejemplo, acerca de la atención que me brindaban mis padres. Ella sabía que yo lo necesitaba, y aún tengo algo de dificultad para poder caminar. Seguido de eso nos fuimos a la mesa para comer. En esos momentos, Graciela me dijo que iba por un refresco. Cuando se fue, mi hijo cuestionó qué estaba haciendo ella en la casa. Yo le intenté explicar de la mejor manera para obtener su comprensión, y aunque al final no estaba de acuerdo, no tuvimos otra opción, porque esa también era su casa. Mamá la había dejado para las dos, aunque ella nunca se hizo cargo cuando estaba enferma. Con el paso de los días, comenzamos a socializar más. Mi hermana ayudaba en la casa haciendo el aseo, y en ocasiones con la comida. Pero había algo de lo cual me percaté, y no me agradaba para nada. Graciela comenzó a atender a mi hijo de 1000 maneras. Le preparaba el desayuno cuando éste se tenía que ir a trabajar, mucho más temprano que yo. Luego, por la tarde, ya no me dejaba cocinar. Todo quería hacer ella para complacer a mi hijo. A veces pensaba que quizás la falta de hijos propios le hacía ser amorosa y acomedida con Francisco, porque para la desgracia de mi hermana, le detectaron infertilidad y jamás pudo encargar un bebé. Comprendí después que quizás ese fue el principal motivo de rompimiento con su expareja, porque al poco tiempo, ella me dijo que su ex ya tenía otra esposa, y los dos esperaban un hijo. Esa situación me hizo comprender su comportamiento con mi hijo Francisco. Sin embargo, temo reconocer que me equivoqué. Al principio noté normal sus tratos con mi hijo, y hasta cierto punto yo le agradecí ese gesto. Ella decía que era lo menos que podía hacer conmigo como agradecimiento, y sobre todo porque quería mucho a mi hijo. «Lo quiero como a nadie», ella me dijo. No obstante, nunca me puse a pensar sobre el verdadero significado que tenían sus palabras. Pasaron 6 meses para ser exacta. En ese tiempo me acuerdo que mi hijo andaba medio raro. Se notaba más feliz, y un extraño brillo en sus ojos se expresaba. Muchas veces me preguntaba qué tendría, como una madre la cual se preocupaba mucho por su hijo, pues Francisco era todo para mí, y seguía siendo mi niño chiquito. Semanas después se acercó a mí para darme la noticia que había conocido a una muchacha, la cual llamó su atención de inmediato. Eso para mí era algo serio,
porque era la primera vez que una mujer robaba la atención de mi hijo. Le pregunté si estaba enamorado. Él me contestó que creía que sí. ¿Y ella te corresponde?, pregunté un poco preocupada. Sí, madre. Ella también me corresponde. Pues era evidente, ya que mi hijo tenía muchas chicas que lo buscaban, porque era muy guapo y sobre todo caballeroso con las mujeres. Al principio me sentí algo insegura, porque deseaba que Francisco fuera muy feliz, y entendía que había llegado el momento en que hiciera su vida y formara su propia familia. Aunque a veces eso me ponía algo sentimental. En esos momentos lo escuché y le brindé todo mi apoyo incondicional. Él se veía demasiado feliz. Eso era lo que importaba. Al día siguiente, estando en la cocina, se me ocurrió platicarle a Graciela sobre la novia de Francisco. Cuando ella escuchó que mi hijo había conocido a una muchacha, ella se impresionó tanto que dejó caer al suelo una cuchara de peltre. La levantó y permaneció por unos segundos en silencio, sin decirme una sola palabra. Créanme que esa actitud me sacó mucho de onda, porque nunca pensé que ella iba a reaccionar de esa manera. Seguido de eso, ella me miró con una extraña expresión de sonrisa, para después decirme, o más bien preguntarme, si en verdad estaba segura de lo que estaba diciendo. Le dije que él mismo me lo había contado. Mis palabras, al parecer, no le habían dado mucha gracia. Ella, molesta, me reclamó por no estar al pendiente de las amistades de Francisco. Pero no podía hacer nada. Mi hijo ya era un hombre, capaz de tomar sus propias decisiones. Solo quiero que mi sobrino sea feliz, y no puede serlo con cualquiera. Ese comentario no me agradó en lo absoluto. Graciela más bien parecía una mujer celosa que una tía preocupada por su sobrino. Pero en esa ocasión, no comprendía cuál era el verdadero significado de su reacción ante la noticia. Cuando llegó Francisco, la sorpresa que nos llevamos. Venía acompañado por una muchacha rubia. Era tan güera que sus cachetes tenían un tono rosado. Muy hermosa la jovencita. Ella es mi novia, dijo enfrente de nosotras dos. Graciela no dijo nada. Permaneció en silencio todo el tiempo. Sin embargo, me percaté que no le quitaba la vista de encima a la muchacha. Ella es Betty, sonrió mi hijo. Me acerqué para darle un abrazo a la chica, diciéndole que me daba mucho gusto conocerla. Parecía una buena chica, atenta y educada. Se notaba el amor que sentía por mi hijo, y viceversa. Nunca había mirado a Francisco tan entusiasmado como en esa ocasión. Por primera vez estaba enamorado, y no sabía si sentir gusto o preocupación. La presencia de la muchacha me cayó de sorpresa, y ni siquiera había preparado nada para comer. En esos momentos pedí unas pizzas con unos refrescos, y mientras llegaba el pedido, comenzamos a charlar en la sala. Graciela estaba ahí, pero no decía nada. Pero después hizo comentarios fuera de lugar, los cuales sentí que eran más que nada agresiones hacia Betty. No sé por qué luego hay perras atrás de cada hombre, dijo Graciela, insinuando cosas hacia la novia de Francisco. Pero ella, muy amable, le dio acertadas respuestas, ocasionando que mi hermana borrara su expresión de su sonrisa. Ella después se levantó para irse a su cuarto, argumentando que no se sentía nada bien. Cuando llegaron las pizzas, fui a poner la mesa. Nos sentamos para poder comer, y en ese momento fui a llamar a Graciela a su cuarto. Abrí la puerta que se encontraba entreabierta, pero cuando iba a empujar, escuché como ruidos en el interior. Parecían murmullos de varias personas, y únicamente ella se encontraba, nadie más. Me asomé sigilosamente, motivada por la curiosidad. En esos momentos, la miré sentada en la cama, sosteniendo un libro muy grande en sus manos.
Tenía la cabeza con dirección hacia el techo, mientras sus ojos permanecían cerrados. Ella decía como unas palabras, y les juro que escuchaba más voces, aunque en esos momentos pensé que lo estaba confundiendo e imaginándolo todo. Emparejé la puerta para tocarle y escuchar su respuesta. En esos momentos, ella me dijo que ya iba, mientras la puerta se cerró de un golpe. En ese acontecimiento me causó algo de temor. Por primera vez había sentido un extraño presentimiento, el cual no era nada bueno. Graciela siempre se portaba muy extraña, pero en esa ocasión sí me había sacado mucho de onda con todo lo sucedido. Dejé las cosas como estaban, regresando a la mesa. Cuando llegué, Francisco y la muchacha ya estaban comiendo. Me disculpé por la demora, tomando mi rebanada de pizza. Minutos después apareció Graciela, con una sonrisa de esas que no le soportaba. Cuando entró a la cocina, ella olía medio raro. Era como un aroma como a suciedad, mezclado con sudor. Hice un extraño gesto, pero me aguanté, aunque llegué a darme cuenta de que Betty había apreciado el mismo mal olor, porque miré cómo se tapaba la nariz. Al terminar de comer, mi hijo me dijo que acompañaría a su novia. Lo veía tan entusiasmado, aunque reconozco que sentía raro verlo con una chica. A la mañana siguiente, me di cuenta que Graciela no había preparado nada de desayunar. Me acerqué entonces a la estufa para hacer unos huevos revueltos. Le di de comer a Francisco, y cuando éste se fue, quise llamar a Graciela para que se levantara. Le toqué 2 veces en su cuarto. Al no recibir respuesta, abrí lentamente, y ella no estaba en su cama. Entonces aproveché para buscar ese libro enorme que estaba sosteniendo la noche anterior, pero no lo encontré por ningún lado. Después de unos minutos me cansé, y regresé a desayunar yo sola. Pasó 1 hora exactamente, y ella no aparecía. Entonces me levanté para lavar los trastes, y justo en ese instante, ella entró con una bolsa negra en sus manos. Le pregunté a dónde había ido. Ella me contestó que a un mandado, y que no tenía hambre porque acababa de comer. Seguido de eso, se quedó mirándome por unos cuantos segundos. En ese momento sentí eso extraño, que solo con su presencia era capaz de provocar en mí. Graciela tenía algo de lo cual jamás me pude explicar, hasta tiempo después, cuando ya era demasiado tarde. Cuando ella se fue al cuarto, iba muy extraña, más de lo normal. Sin embargo, no quise averiguar nada porque tenía claro que debía respetar la privacidad de mi hermana. Pasaron los días, y en ese tiempo miré a Francisco algo extraño. Cuando ya no aguanté más la preocupación, le pregunté qué estaba pasando. «Temo que he perdido a mi novia», dijo con los ojos sollozos. Cuando vi la profunda tristeza de mi hijo, le pregunté qué era lo que había pasado, porque me estaba preocupando mucho. Este me miró y se fue a su cuarto, sin decir una sola palabra más. Al no quedar conforme, lo seguí hasta su cuarto. Fue ahí donde se echó a llorar en mis brazos, diciendo que había mirado a su novia con otro hombre. La noticia me impactó tanto. No lo podía creer. La muchacha se notaba muy educada, seria y sobre todo con muchos valores. Eso que le había hecho a mi hijo, para mí era imperdonable. Dejé a Francisco que se desahogara él mismo. Sentí un profundo dolor verlo en ese estado, pero créanme, no podía hacer más. En esos momentos, Graciela iba saliendo de su cuarto para dirigirse a la cocina. Cuando le pregunté si necesitaba algo, ella me miró con una expresión de satisfacción en su rostro, lo cual causó en mí mucha impresión. Se notaba feliz como nunca la había mirado. Al pasar los días, Francisco se sentía cada vez mucho mejor. Me di cuenta entonces que mi hermana le atendía más de lo normal, guisando platillos especialmente para él.
En una ocasión compró carne de cerdo para hacer cochinita pibil, pero no supe de dónde sacó el dinero. Le dio el plato lleno a Francisco, alegando que él lo necesitaba porque estaba muy triste. Y en eso ella tenía mucha razón. A partir de esos momentos, sus atenciones fueron incrementando, a tal grado que iba a buscarlo a las tiendas en donde trabajaba. Yo solo atendía una sola. Ha venido mi tía a traerme almuerzo. Lo ha hecho durante todos estos días. Él me decía. Con el paso del tiempo, pensé que debía agradecerle las atenciones que tenía Graciela con Francisco, dado que a veces yo no tenía tiempo, porque llegaba tarde de cerrar la tienda. Sin embargo, al poco tiempo comencé a notar extraño a mi Pancho. Lo veía como ansioso, nervioso, y a veces con el cuerpo sudado. Eso pasaba todas las noches. Al principio lo atribuía al calor, pero conforme pasaba el tiempo, veía que hasta a veces se ponía pálido. Mi hijo estaba mal, y en esos momentos les juro que no me daba cuenta de las cosas que pasaban en mi propia casa, hasta esa noche. Recuerdo que había llegado de trabajar después de las 9. En ese momento me quedé parada en la puerta de la casa, porque escuché como una discusión. Al asomarme por la ventana, era Francisco quien peleaba con Graciela. Ella se acercó a tocarle la mejilla, pero Francisco la rechazaba. ¿Qué está sucediendo?, me dije en esos momentos. Seguido de eso, miré que mi hermana le plantó una cachetada. Sorprendida, entré a la casa para saber qué estaba sucediendo, pero Graciela ignoró mis palabras y se fue a su cuarto. Cuando miré a Francisco, este me dijo muy enojado: «Tu hermana está loca. En realidad no la soporto». Y se encerró de la misma manera en su habitación. Quedé consternada, sin entender la situación. Ambos estaban muy extraños, y ese golpe que le dio Graciela me había dejado muy preocupada. Al no quedarme callada, intenté preguntarle directamente a mi hermana qué estaba sucediendo. Pero al llegar a su cuarto, estaba cerrado con llave por dentro. Por fortuna, traía las llaves de toda la casa en la bolsa de mi pantalón. Abrí la puerta, y en su cama estaba abierto ese libro enorme, pero no pude mirar nada, porque Graciela iba saliendo del baño. «¿Qué se te ofrece?», ella me dijo con una expresión de enojo. Seguido de eso, no supe por qué me di la vuelta para salir de su cuarto. Era como una vibra negativa que me impedía estar cerca de mi hermana. Me fui sin decirle nada, y esperé hasta la mañana siguiente para que uno de los dos me diera una explicación. Francisco no quiso decirme nada. Me suplicó que no le cuestionara, porque no deseaba pelearse conmigo. Y por otra parte, a Graciela no logré sacarle nada. Ella se comportó más cerrada conmigo, a tal grado que me pidió de favor que no la molestara mientras ella estuviera en su cuarto. Decidí darles a los dos su espacio, sin preguntar, sin querer saber qué había pasado. Pero después, las cosas para mí empezaron a mostrarse mal. Francisco se desmejoró muchísimo. Casi no comía, y al pasar los días, su piel se puso blanca como un papel. Lo veía con pocas energías, y al preocuparme lo llevé al médico para un chequeo y unos análisis de sangre. Sin embargo, en los resultados todo su cuerpo estaba bien. Por más que los médicos le buscaron, no encontraron un padecimiento. Pero mi hijo cada vez estaba peor. Su cabello se comenzó a caer, así como sus dientes. Llegó a perder los dos de en medio. Yo me encontraba desesperada, pero sufría la indiferencia de mi hermana, porque ella la notaba tranquila, sin preocuparse de nada. Francisco dejó de ir a las tiendas. Se quedaba todo el día en casa recostado en su cama. No obstante, con el paso de los días, él iba empeorando. Llegó el momento en que ya no logró tragar ni un bocado de comida.
En su boca había aftas que le dolían muchísimo, y aunque le lavé con diversos tratamientos, la infección no se iba. Los médicos ya no hallaban manera de ayudarme. Hasta llegaron a pensar que quizás era una enfermedad nueva, por lo cual debían mandar todas las muestras al laboratorio. Pero con el paso de los días, Francisco empeoró demasiado, y un día su corazón simplemente dejó de latir. Imaginen todo el dolor que estaba sintiendo. Había perdido a mi único hijo, mi motor de vida, de una manera extraña, la cual no podía entender. Culpé muchas veces a Dios, cuando él jamás tuvo la culpa del padecimiento de Francisco. Después del sepelio, Graciela se desapareció por la mañana del día siguiente. La fui a buscar porque íbamos a almorzar, aunque no tenía nada de hambre. Al abrir la puerta de su habitación, ella no estaba, pero justo debajo de su cama estaba saliendo una caja. No supe por qué, algo dentro de mí me dijo que la abriera, y yo lo hice llevándome una cruel sorpresa. Ahí dentro estaba la foto de Francisco, con hilos rojos, y otras cosas más que prefiero no mencionar. Había unas letras escritas que decía: «Si no eres mío, prefiero que estés muerto». «Dios mío», exclamé al darme cuenta de que mi propia hermana se dedicaba a eso de la brujería, y sobre todo había hecho algo en contra de mi Pancho. Ella tenía un trabajo de brujería con su nombre y fotografía. Junto a la foto había un papelito enrollado. Al abrirlo, miré que había algo escrito, como una lista con números. Ahí decía que Francisco iba a tener todos esos síntomas, y al final debía morir. Describió la muerte paso a paso, y es lo que le ocurrió a mi Pancho. En esos momentos tomé sus cosas y las puse fuera de mi casa. Cuando ella llegó, me preguntó qué me estaba pasando, y sin poder callarme, le di un par de cachetadas llamándola asesina. Obviamente no iba a comprobar nada de la brujería, pero sí logré sacarla de mi vida, porque incluso mi casa olía feo por las noches, durante el tiempo que Graciela estaba viviendo con nosotros. La corrí de la casa sin saber nada de ella. En el fondo la odiaba por haberme quitado a mi único hijo. Sin embargo, las cosas no se van a quedar así, y les juro que un día le haré pagar todo ese daño que le hizo a mi hijo, al usar la magia negra, solo porque él la había rechazado.